Era el terrorista de Estado número 1. Las agencias de inteligencia estadounidenses lo consideraban el hombre más peligroso del mundo. El 20 de octubre de 2011, el desierto libio fue testigo del brutal y despiadado final de uno de los dictadores más temidos del siglo XXI. Muammar el-Gaddafi, el hombre que gobernó Libia con mano de hierro durante 42 años, fue acorralado y apresado como un animal en un laberinto de muerte y desesperación. Sus días de gloria, cuando se presentaba como el rey de reyes de África, quedaron reducidos a nada en cuestión de horas. Pero su caída no fue un accidente ni una simple revuelta popular. Se trató de una cacería implacable, meticulosamente planeada y ejecutada con precisión quirúrgica. La OTAN, con su poderío aéreo y su inteligencia de vanguardia, puso en marcha la maquinaria de la muerte al cortar todas sus rutas de escape y dejando al tiránico líder atrapado en un país que alguna vez fue su feudo absoluto. Lo que vino después fue una pesadilla de sangre, fuego y traición. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, vamos a desentrañar los oscuros detalles que se encuentran en el final de Muammar el-Gaddafi, cómo fue planificada su captura y ejecución, y las fuerzas que se movieron en las sombras para asegurarse de que el dictador jamás volviera a desafiar al mundo. Prepárate para un viaje a lo más profundo de la conspiración, la guerra y la venganza. Muammar Gaddafi, who showed no mercy in his own life, begs for mercy as his is coming to an end. Para comprender la magnitud de su caída, primero es necesario entender quién era Muammar el-Gaddafi. No se trataba simplemente de un dictador más. Era el arquitecto de un régimen cimentado en el miedo, el culto a su personalidad y una brutalidad que parecía no conocer límites. Desde que tomó el poder en 1969, mediante un golpe de estado contra el rey Idris as-Senussi, Libia se convirtió en su feudo personal, una nación donde su voluntad era la única ley. Gaddafi se autoproclamó el guía de la revolución, pero tras ese título rimbombante se escondía un tirano despiadado. Un hombre que gobernaba con puño de hierro, sofocando cualquier atisbo de disidencia con desapariciones forzadas, asesinatos y torturas inimaginables. Su sadismo iba más allá de la represión política. Gaddafi se rodeó de un harén de esclavas sexuales, muchas de ellas apenas adolescentes, secuestradas de sus hogares o incluso arrancadas de las aulas de sus propias escuelas. Cualquier mujer que captara su interés podía convertirse en su prisionera personal, sometida a vejámenes en lujosas habitaciones que en realidad eran mazmorras de oro. Bajo el régimen de Gaddafi, quien se erigía como figura omnipotente, la brutalidad no tenía límites. Aquellas que se resistían o intentaban huir eran sometidas a torturas inimaginables o ejecutadas en el más absoluto secreto, eliminadas como si nunca hubieran existido. Obtenía placer del terrorismo. Uno de sus rasgos de personalidad era que se sentía el gran revolucionario que se alza de la nada por su pueblo. Era un hombre muy ególatra. Tenía más ego que ambición. Pero su crueldad no se limitaba al ámbito privado. Gaddafi encontraba una oscura satisfacción en proyectar su poder, en alimentar su ego a través del miedo. No le bastaba con doblegar a sus víctimas en la sombra. Necesitaba que su autoridad fuera incuestionable a plena luz del día. Para ello, su policía secreta operaba como una extensión de su voluntad, silenciando cualquier atisbo de disidencia con una violencia despiadada. La temida Yihad al-Amn al-Qas operaba como una red de terror omnipresente. Nadie estaba a salvo. Los opositores simplemente desaparecían, tragados por la oscuridad de las cárceles clandestinas del régimen. Allí eran sometidos a torturas que desafiaban los límites de la imaginación. Choques eléctricos, mutilaciones, confinamiento en celdas minúsculas sin agua ni comida y métodos tan sádicos que convertirían cualquier interrogatorio en una pesadilla interminable. Sin embargo, su poder no se detuvo en las fronteras de Libia. Gaddafi se transformó en el apoyo económico del terrorismo internacional, financiando a grupos extremistas en Oriente Medio, Europa y América Latina. En los años 80,
su nombre se convirtió en sinónimo de caos y destrucción. Su mano estaba detrás de atentados como el de la discoteca Label en Berlín en 1986. El Club Label era conocido como el Club de los Estadounidenses. Era donde solían ir los soldados con sus familias. Y si querías atacarlos en Alemania, ese era el lugar. Esa noche, la discoteca Label vibraba con el ritmo de la música. Las luces de neón reflejándose en las botellas de licor, mientras soldados estadounidenses y jóvenes locales disfrutaban de la velada sin preocupaciones. La risa y el bullicio de las conversaciones llenaban el aire, ajenos a la sombra de la muerte que acechaba entre ellos. En algún punto del local, oculta a simple vista, una bomba esperaba su momento. Su cuenta regresiva marcada por el tic-tac de un destino sellado. De repente, un destello cegador rompió la penumbra del club, como si un relámpago hubiera caído en el centro del lugar. Una explosión ensordecedora desgarró el aire. Un brutal estruendo que hizo crujir las paredes y arrancó de cuajo la pista de baile. La onda expansiva golpeó con una fuerza devastadora, lanzando cuerpos por los aires como muñecos de trapo. El sonido de cristales estallando y metal retorciéndose se mezcló con los gritos de pánico y agonía. El humo y el polvo lo cubrieron todo en cuestión de segundos, sumiendo la discoteca en una neblina espesa y sofocante. Las luces de colores parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, dejando el lugar en una inquietante penumbra, solo interrumpida por el resplandor anaranjado de las llamas que comenzaban a consumir lo que quedaba del mobiliario. Mueren 3 personas, entre ellas 2 soldados estadounidenses. Otras 229 resultan heridas. Muchas sufren lesiones que cambiarán su vida. Fue un acto horrendo y conmocionó a Estados Unidos, por supuesto. Fue uno de los primeros ataques directos en los que morían soldados estadounidenses en una explosión así. Creó una gran indignación. En el suelo, entre los escombros, decenas de cuerpos yacían inmóviles o retorciéndose de dolor. Algunos gemían y otros gritaban con desesperación, buscando a sus amigos entre el caos. Un soldado, cubierto de sangre y con la ropa hecha jirones, trataba de incorporarse, solo para descubrir que su pierna no respondía. El hedor a pólvora y carne quemada se hizo insoportable, impregnando el aire con una mezcla de terror y muerte. Pero este ataque no era un simple acto de violencia. Era un mensaje, una advertencia, una declaración de guerra que no quedaría sin respuesta. Bajo el puño de hierro de Gaddafi, Libia experimentó un infierno constante. Nadie estaba realmente seguro, ni siquiera aquellos dentro de su círculo de confianza. La paranoia se convirtió en su única aliada. Ministros, oficiales militares y hasta familiares podían caer en desgracia en cuestión de horas. El régimen no solo castigaba a sus enemigos con la muerte, sino que también tomaba represalias contra sus familias, asegurándose de que nadie quedara para vengarlos. Así fue como Gaddafi gobernó durante 42 años, imponiendo miedo, fuego y sangre. Pero el destino de los tiranos es siempre el mismo. Por más fuerte que parezcan, por más poder que acumulen, tarde o temprano llega el día en que su propio pueblo se levanta contra ellos. Nadie está exento de este tipo de giro, ni siquiera Gaddafi. Y para él, ese día estaba cada vez más cerca. El desierto libio sería testigo de cómo el hombre que se creyó intocable se convertiría en la presa de una cacería despiadada, con un final tan brutal como el que él mismo había impuesto sobre tantos otros. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzaremos los eventos clave que acontecen en el mundo, con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal.
y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. En 2011, la primavera árabe se extendió como un reguero de pólvora por el mundo árabe, sacudiendo los cimientos de regímenes que parecían inamovibles. Túnez cayó. Egipto vio la caída de Mubarak y la rebelión se propagó como una tormenta imparable. Libia no fue la excepción. Lo que comenzó como protestas en Bengasi, con ciudadanos exigiendo cambios y el fin de la opresión, pronto se transformó en un conflicto caótico y sangriento. Gaddafi, furioso ante el desafío a su autoridad, respondió con su clásica brutalidad. Ordenó a su ejército reprimir sin piedad, enviando francotiradores a disparar contra manifestantes desarmados y desplegando sus temidas brigadas para sofocar la rebelión a cualquier costo. Aviones de combate sobrevolaron las ciudades insurgentes y los bombardeos redujeron barrios enteros a escombros humeantes. En Misrata, una de las ciudades más golpeadas, las calles se convirtieron en ríos de sangre cuando los tanques del régimen arrasaron con todo a su paso. Pero esta vez, el mundo estaba mirando. Las imágenes de la masacre en Bengasi dieron la vuelta al mundo. Videos de civiles asesinados, cuerpos calcinados por los bombardeos y gritos de desesperación llegaron a las pantallas de Occidente, generando indignación internacional. La presión creció, y bajo el pretexto de proteger a la población civil, la OTAN entró en acción. Lo que siguió fue una de las intervenciones militares más decisivas y calculadas de la historia reciente. Respaldada por una resolución de la ONU, la OTAN inició una campaña de bombardeos quirúrgicos contra las fuerzas leales a Gaddafi. Aviones de combate surcaron los cielos libios lanzando ataques precisos contra bases militares, arsenales y centros de comunicación del régimen. Sin embargo, más allá del discurso humanitario, había razones mucho más profundas detrás de la intervención. Libia poseía una de las mayores reservas de petróleo de África, y su ubicación estratégica la convertía en un botín codiciado. Gaddafi, con su discurso desafiante y su acercamiento a China y Rusia, se había convertido en un obstáculo incómodo para las potencias occidentales. No se trataba solo de salvar vidas, sino de reconfigurar el mapa geopolítico de la región. La noche del 24 de abril, un ataque aéreo de la OTAN destrozó la oficina del coronel Muammar Gaddafi en Trípoli. Una coalición internacional intervino en Libia el 19 de marzo conforme a un mandato de Naciones Unidas para terminar con la sangrienta represión a una rebelión que comenzó a mediados de febrero contra el régimen de Gaddafi. Los ataques aéreos no tardaron en inclinar la balanza del conflicto. Mientras los bombardeos de la OTAN debilitaban la infraestructura militar de Gaddafi, los rebeldes aprovechaban cada oportunidad para avanzar. Las tropas del dictador, que alguna vez fueron temidas por su brutalidad, comenzaron a desmoronarse. Deserciones masivas y la falta de suministros hicieron que muchas unidades se rindieran sin luchar. En Trípoli, en la otrora impenetrable fortaleza del régimen, los leales a Gaddafi luchaban en vano por contener el colapso. El asedio se cerraba. La guerra que Gaddafi había prometido ganar se convirtió en su peor pesadilla. Las rutas de escape eran cada vez más escasas. Las traiciones se multiplicaban y la muerte acechaba en cada rincón. Mientras el dictador trataba de aferrarse al poder con discursos incendiarios, transmitidos por radio, en el terreno, la realidad era otra. Sus días estaban contados. Lo que vino después no fue una simple caída, sino una cacería. Gaddafi, el hombre que había gobernado Libia con un puño de hierro por más de 4 décadas, estaba a punto de convertirse en presa. Y su final, como no podía ser de otra manera, sería brutal. La guerra civil había reducido Libia a escombros humeantes.
Las calles de Trípoli, una vez símbolo del poder de Gaddafi, ahora estaban plagadas de cadáveres y edificios destruidos. En el este, Benghazi celebraba la caída del régimen, mientras en Sirte, la ciudad natal del dictador, los últimos leales libraban una batalla desesperada. El cerco se cerraba. Gaddafi, acorralado y traicionado, veía cómo su imperio se desmoronaba. Ya no era el temido guía de la revolución, sino un hombre perseguido, agotado y sin escapatoria. El 20 de octubre de 2011, con Trípoli bajo control rebelde y su ejército en ruinas, Gaddafi decidió huir. Su última esperanza era un convoy de vehículos que intentaría atravesar las líneas enemigas y alcanzar una zona segura. Pero la OTAN lo tenía en la mira. Aquel hombre que había desafiado al mundo durante décadas, ahora era un objetivo marcado. Desde el cielo, un avión de combate francés detectó al convoy. Sin previo aviso, un misil golpeó la caravana, desintegrando varios vehículos y matando a muchos de sus ocupantes. La explosión fue devastadora. Fuego, metal retorcido y gritos de agonía llenaron el aire. Entre los restos humeantes, Gaddafi emergió, herido y desorientado. Su ropa estaba rasgada, su piel quemada por la metralla. Sabía que todo había terminado. Junto con algunos de sus hombres, intentó esconderse en una tubería de drenaje. Un agujero sucio y maloliente que contrastaba con los palacios dorados donde solía vivir. Allí, tembloroso, se aferró a su pistola, consciente de que la muerte estaba cada vez más cerca. Pero la fortuna no estaba de su lado. No pasó mucho tiempo antes de que los rebeldes lo encontraran. Los gritos de sus captores resonaron en el aire. La multitud lo sacó a rastras del túnel, golpeándolo con furia descontrolada. Gaddafi, ensangrentado y aturdido, intentaba hablar, pero sus palabras se ahogaban en el clamor de la venganza. Pero no había lugar para la clemencia. Los golpes llovieron sobre él sin piedad. Lo arrojaron al suelo, lo arrastraron por las calles polvorientas como si fuera un trofeo de guerra. En un instante de brutalidad absoluta, uno de sus captores lo empaló con una bayoneta. Gaddafi gritó de dolor. Su rostro quedó desfigurado por la agonía. La multitud rugió de júbilo. El hombre que había sometido a Libia, con puño de hierro, ahora yacía indefenso, reducido a un despojo humano. Los celulares grabaron cada segundo de su humillación. Los golpes continuaron. Su rostro estaba irreconocible, cubierto de sangre y polvo. Su uniforme, símbolo de su poder, ahora era un trapo sucio. Las grabaciones muestran su mirada perdida, sus labios balbuceando oraciones que nadie escuchó. Fue en ese momento cuando un rebelde levantó su arma y, sin dudarlo, le disparó en la cabeza. Su cuerpo quedó inerte sobre el suelo. El dictador, que durante 42 años gobernó con despotismo, había encontrado su final en el caos y la violencia que él mismo desató. No hubo juicio, no hubo redención. Solo el eco de los disparos y el clamor de una multitud enloquecida que celebraba la caída del tirano. As evening falls, the men come to terms with the fact that after 6 months of fighting, it's the end. La caída de Muammar el-Gaddafi fue el final de una era de terror, pero no el comienzo de la paz para Libia. Su muerte fue el resultado de una combinación de rebelión interna e intervención extranjera, donde la OTAN jugó un papel determinante. Más allá de los discursos sobre democracia y derechos humanos, lo que quedó claro fue que los intereses económicos y geopolíticos pesaron más que cualquier idealismo. Y así,
En un oscuro desagüe de Sirte terminó la historia de uno de los dictadores más despiadados del siglo XXI. Pero comenzó un nuevo periodo de incertidumbre y violencia para Libia. For the last 7 months, rebel leaders have said they would not consider this revolution over until all Gaddafi holdouts were vanquished and Gaddafi was caught dead or alive. Well, that's now happened. Tomorrow, Libya celebrates Liberation Day. What's up, move? Chase enemies fast and fast! We can't get through there without taking casualties! Havoc, this is 1. We need close air support. Roger 1, go ahead. Este material que acabamos de ver nos presenta a los Navy SEAL en acción, el grupo de élite que lleva adelante las misiones más arriesgadas del tío Sam. Desde operaciones encubiertas hasta darle caza al terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. En esta nueva entrega vamos a conocer en detalle la búsqueda que llevaron a cabo durante 16 años para capturar a uno de los peores sádicos de Europa, Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia. Un líder militar acusado de ser la cabeza maestra detrás de un terrible genocidio en el que murieron alrededor de 8.000 personas y fue conocido como la masacre de Srebrenica. Sin más, comencemos con otro impresionante episodio de Mundo Bélico, donde vamos a conocer la vida de uno de los hombres más sanguinarios del último siglo y su trágico final. Comencemos. Este video es una recreación del duro y despiadado accionar de Ratko Mladic, también conocido como el carnicero de Srebrenica. En la misma, podemos ver el momento en que obligaron a 2 hombres a salir de una casa para literalmente ejecutarlos frente a su familia, mujer e hijos. Así eran las tácticas de Ratko Mladic: desalmado, violento e impune. Fue el jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Srpska durante la Guerra de Bosnia, entre los años 1992 y 1995. Su carrera militar siempre estuvo atravesada por la violencia y manchada por la sangre de sus víctimas. De esta manera, se anticipa ante nuestros ojos una historia plagada de dolor, refugios, tiros y sangre. La masacre de Srebrenica. Este genocidio sucedió un fatídico julio del año 1995 durante la mencionada guerra. Un antecedente histórico fundamental de la masacre es la caída de Yugoslavia, a partir de 1991, cuando las repúblicas de Eslovenia y Croacia declararon la independencia de ese país. Los líderes nacionalistas bosnios y serbios se propusieron crear un territorio poblado solo por estos últimos. Pero nada de esto sembró la paz, pues los problemas se agravaron. Todo estalló en una feroz batalla por el control territorial que no llegó a un buen desenlace. En el caso de Bosnia, derivó en un intento de limpieza étnica que arrancó al poco tiempo de haber comenzado el conflicto, el cual fue la excusa perfecta para que las fuerzas del ejército pudieran intervenir. Entre 1992 y 1995, el territorio estuvo en guerra, y durante esos años se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos de los grupos más vulnerables o perseguidos, ejecuciones en masa y campos de concentración, en donde muchas mujeres y niñas fueron sometidas a violencia sexual y abuso. Estos terribles actos terminaron con unas 8.000 personas de etnia bosnia musulmana asesinadas en la región de Srebrenica, una ciudad al este en la República Srpska. Las ejecuciones masivas se dieron con la más extrema violencia, perpetrada bajo el mando del general Mladic. De igual manera, él no estaba solo,
pues a su lado un grupo paramilitar serbio conocido como los Escorpiones lo acompañó en cada una de sus numerosas matanzas. Todo esto se produjo en una zona que previamente había sido declarada como segura por las Naciones Unidas y en ese momento se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules. Estos son los soldados que conforman las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y su objetivo es supervisar el cumplimiento del alto el fuego, desarmar e inmovilizar a los combatientes y, sobre todo, proteger a la población civil. Pero ¿cuál fue el motivo real de estos asesinatos perpetrados en la más absoluta clandestinidad? Aunque Ratko Mladić, el señor de la guerra serbio, buscaba supuestamente la eliminación de los varones bosnios musulmanes, la masacre no tuvo un límite real, pues incluyó el asesinato de niños, adolescentes y ancianos, sin distinción de raza o religión. Aquí veremos un registro del general Mladić, en los minutos previos a dar un discurso en el que instaba a sus tropas a que defendieran las fronteras contra los enemigos musulmanes. Como te mencionamos, el ataque de Mladić y sus hombres no fue al azar. Por el contrario, había sido orquestado por un motivo muy concreto: promover el genocidio y los crímenes de guerra. Los ataques a la población civil comenzaron en 1992. En Bratunac y Zvornik, los bosnios fueron atacados y obligados a huir hacia Srebrenica, que al ser declarada como un área segura, multiplicó su comunidad, acogiendo a refugiados de zonas cercanas. Sin embargo, y muy a pesar de que la mayoría de ellos eran bosnios, el ejército y los grupos paramilitares del este del país decidieron tomar el control de la ciudad, expulsando o peor aún, matando a cualquier civil que se les cruzara. Al hacer esto, el desenlace fatal fue inevitable. Esto fue lo que marcó el preludio al accionar del jefe militar Ratko. A continuación, veremos un fragmento real sobre cómo Mladić se dirigía a los desplazados bosnios musulmanes. Dugo ste slušali o meni. Sad me gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni. Svi ste bezbedni i sve vas prebacujemo za kladanje. Želimo vam srećan put y doviđenja. En las imágenes que acabamos de ver, Ratko Mladić coordina el traslado de la población civil. Pero esta era la fachada que ocultaba una faceta mucho más oscura. Para aquel entonces, Ratko ya era sinónimo de guerra, de balas y de sangre. La gente, los simples civiles que eran desplazados de un lugar a otro, le tenían miedo. Si bien de día ayudaba en sus traslados hacia otras zonas, por las noches, él lideraba la cacería más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial. Mladić estaba al frente de las limpiezas étnicas, donde hombres bosnios musulmanes de cualquier edad eran asesinados. En este video, vemos a Ratko hablando con un grupo de civiles musulmanes que estaban a punto de ser exiliados. Incluso, palmeó a un pequeño niño llamado Isudin. Lo más sádico no fue el trato, sino haberles confirmado a estos civiles que irían a un lugar seguro tras el exilio, cuando Ratko ya sabía que los matarían. This is the place where I was with other children when Ratko Mladić came. This is where he gave us chocolate. He asked me for my name and I told him my name is Izudin. El padre de este joven fue uno de los miles de hombres asesinados por pedido de Mladić durante esa terrible noche, en la masacre de Srebrenica. Este no es más que otro ejemplo de su sangriento accionar, pues a pesar de que esta era una zona segura, los acuerdos de mantenerla sin batalla se rompieron. Envueltos en una sed de poder territorial sin precedentes, los ejércitos serbios bosnios lanzaron un comunicado el 13 de abril de 1993 para el Alto Comisionado de ONU, mediante el cual avisaban que atacarían la ciudad una vez más. Y así lo hicieron.
A continuación veremos un fragmento de las fuerzas paramilitares ocupando y disparando en la zona del conflicto de Srebrenica. Luego de meses de haber comenzado el conflicto, un reorganizado ejército serbio al mando de Mladić contraatacó con un nuevo plan ofensivo el área, lo que le permitió capturar las zonas de Konjević, Polje y Ceska. Ahora, Srebrenica estaba separada de Zepa, una aldea en el este de Bosnia y Herzegovina, la zona más conflictiva. Al día de hoy, las víctimas de Ratko y su legión militar yacen en un cementerio común, donde los resguardan las lápidas que recuerdan su trágico destino. En julio de 1995, se decretó una orden de arresto internacional para Ratko Mladić. Los motivos eran abrumadores. Se concluyó que existían razones suficientes para creer que el acusado había cometido efectivamente estas masacres masivas de índole racial. Mladić fue imputado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, entre otros numerosos delitos que incluían campañas de disparos de francotiradores contra la población civil de Sarajevo y otras zonas de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, fue declarado prófugo por el tribunal. Las sospechas sobre su paradero se centraron en Serbia y la República Srpska. Algunos informes posteriores revelaron que se había refugiado en su búnker de guerra, en Hampi Esak, no lejos de Sarajevo. Para diciembre del mismo año, la guerra de Bosnia llegaba a su final y Mladić huyó a Belgrado. Allí vivió en un suburbio de clase alta, protegido por Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia y de la República Federal de Yugoslavia. Su brutalidad captó la atención del gobierno de los Estados Unidos, quienes ofrecieron una recompensa de $5 millones para su localización. Durante años, el paradero de Ratko pasó inadvertido. Realmente nadie supo de él. El misterio de su desaparición había dejado perplejo a cada una de las personas que exigía un juicio justo. Sin embargo, en febrero del año 2006, un informe de inteligencia militar serbia se filtró a la prensa. Mladić se había ocultado en instalaciones militares hasta el año 2002 y luego simplemente volvió a esfumarse. Este dato sirvió como el puntapié inicial para comenzar a armar una radiografía de la huida de Ratko y hallar por fin su paradero. A continuación, veremos una muestra de cómo la inteligencia militar del tío Sam iba tras los pasos de Ratko. Según los informes iniciales gubernamentales, Mladić se había trasladado al norte de Serbia con una identidad falsa. Ahora se hacía llamar Milorad Komadić. Tras una denuncia clave, el gobierno americano activó sus estrategias para actuar al respecto. Una vez que lograron ubicarlo, las tácticas comenzaron. Y aquí es donde los Navy SEALs jugaron un papel clave. Este grupo de fuerzas élite creado en 1962, con el fin de facilitar operaciones encubiertas en el extranjero, ha sido clave en varias capturas. Y aunque fue un secreto bien guardado durante años, ahora sus operaciones son de público conocimiento. Los archivos han sido desclasificados. Esta es una historia que pertenece a los informes reservados de los Navy SEALs. Okay, gentlemen, listen up. Our mission is to provide communications and surveillance support for the British 22 SAS. We will jointly and covertly infiltrate the Prijedor region of northern Bosnia to capture 3 persons indicted for war crimes.
A quien acabamos de escuchar es David Petraeus, un oficial militar retirado que en aquel momento era general de brigada del ejército. Cuando estuvo en Sarajevo, quedó fascinado por los métodos de las fuerzas especiales del lugar e insistió en ir con ellas a una incursión nocturna. En mitad de la noche, Petraeus y su cuerpo militar hicieron visitas sin aviso a Liliana Karadzic, la esposa del temido prófugo. Todo esto con el simple objetivo de ponerla nerviosa para revelar la ubicación del fugitivo. Una anécdota de lo más espectacular fue la de los soldados de la Fuerza Delta, cuando acechaban al convoy de Mladic en una ruta de montaña, pues uno de ellos iba vestido con un traje de gorila. La idea era que los guardaespaldas de Ratko, conocidos como la preventiva, se quedaran tiesos ante la imagen del extraño animal y se vieran forzados a reducir la velocidad de su vehículo. Pero nunca se detuvieron. Muy a pesar de la estrategia original, el plan no tuvo éxito. Aún así, sus protagonistas la recuerdan con humor. Aquí veremos otro fragmento espectacular de la recreación de cómo los soldados acechaban a Ratko. Una refrescante jornada de 2011 y tras 16 años a la fuga, el envejecido Ratko Mladic fue localizado en la aldea de Lazarevo, en las proximidades de Zrenjanin, unos 80 kilómetros al norte de Belgrado. Fue descubierto cuando su identificación, con su nombre y apellido real, fue encontrada por la policía serbia de casualidad. Y a partir de ese momento, su domicilio fue vigilado durante 2 semanas, hasta que 3 unidades especiales irrumpieron en su casa. Si bien Ratko cargaba 2 pistolas, supo que no podría huir y, por supuesto, no se resistió a su detención. De esta manera, las fuerzas no tuvieron que usar sus armas ni sus artilugios de guerra. Đorđe Vukadinović, exmiembro de la Asamblea Nacional de Serbia, estaba feliz con la noticia de la captura de Mladic. Durante más de 5 años había estado bajo la presión de los gobernantes más importantes del resto del mundo. Este arresto le simbolizaba jugar en las grandes ligas de los políticos, que por siempre serían recordados gracias a una hazaña. Aparte, si verdaderamente se trataba del general desaparecido, su cacería sería el momento cúlmine de toda su carrera política. Y así fue. El éxito de esta proeza fue verdaderamente espectacular, pues todo el mundo estuvo pendiente de este acontecimiento y Đorđe Vukadinović tuvo el mundo a sus pies. Ratko Mladic, el fugitivo eterno, el señor de la guerra, ahora estaba capturado. Y sin más que hacer en su defensa, fue conducido en una patrulla de policía de Lazarevo a Belgrado. Una vez puesto en manos de la justicia, no hubo vuelta atrás. Su llegada a la corte y al juicio eran irrevocables. Ahora vamos a ver imágenes de lo que fue el extenso proceso a Ratko y cómo éste recibía las acusaciones. Under count 1, Mr. Mladic, you are charged with genocide, punishable under Article 4.3a. No, I'm not going to listen to this. I'm not going to listen to this at all. Without my lawyer, I'm not going to listen anymore. Ratko fue catalogado como el mayor asesino de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. En el año 2017, un tribunal de la ONU ratificó la condena a cadena perpetua que le impusieron por el genocidio en la zona de Srebrenica, enfrentamiento en el que murieron alrededor de 8.000 musulmanes, entre otros tantos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El veredicto además derribó una a una las alegaciones de su defensa por la posible libertad, con el pedido de absolución de Mladić o de una inminente reducción de la condena. Incluso hasta habían solicitado una anulación del juicio debido a su condición de anciano, pero nada de eso prosperó. Para finalizar, veremos un último metraje del juicio a Ratko, con el testimonio de un sobreviviente. We were instructed to form 3 lines and to lay down in this puddle of mud and water. I was laying down my dad was on my left-hand side and my uncle was on my right-hand side. And as I was laying down, they ordered us to, all the women and children, to get up. And at first I didn't want to get up because I was afraid to separate from my dad. And he told me to get up. I told him, no, I don't want to go without you. And my uncle insisted. He says, get up, you will survive. Preso y sin escapatoria, Mladić en la actualidad es considerado uno de los generales más crueles y despiadados de la historia, sobre todo por su rol tan particular en la guerra de Bosnia. Ratko Mladić no solo fue comandante de las fuerzas durante el conflicto que desangró a Bosnia entre 1992 y 1995, sino que además será por siempre recordado como uno de los peores genocidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Verano boreal de 2014. Abu Braken el-Baghdadi, jefe del Estado Islámico, envía a Libia a uno de sus más valiosos combatientes. El propósito es que organice a los yihadistas locales para establecer una base fuera de Siria o Irak. Su nombre, Abu Nabilen. En mayo de 2015, resultó ser la voz en off de un video en el que se observó cómo 21 cristianos coptos egipcios fueron decapitados en una playa de Sirte. 6 meses después, el grupo terrorista se atribuyó la responsabilidad de las dobles explosiones suicidas del 12 de noviembre de 2015 en Beirut, que mataron al menos a 43 personas. Ante este crecimiento alarmante de la yihad fuera de su autoproclamado califato, ¿qué medidas resolvió llevar a cabo el gobierno estadounidense de Barack Obama? Ponte cómodo en tu cabina y acompáñanos para conocer el ataque de los F-15 Strike Eagle contra el ISIS libio, que terminó con la vida de uno de sus líderes, Abu Nabilen Mbari. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! En abril de 2016, el entonces presidente estadounidense Barack Obama admitió que la intervención militar en Libia, destinada a proteger civiles durante el levantamiento de 2011 contra Gaddafi, había sido la peor iniciativa de su administración. El motivo, la persecución y muerte del dictador en manos de la milicia rebelde, asistida por fuerzas de la OTAN, ocasionó que Libia, en estado de crisis institucional, empezara su reconstrucción bajo la protección del ISIS, ávida de controlar una nación rica en petróleo. 11 meses después de la muerte de Gaddafi, militantes islamistas atacaron puestos de avanzada estadounidenses en Benghazi, la segunda ciudad más grande de Libia, matando al embajador Chris Stephens y a otros 3 estadounidenses. Hacia 2015, el grupo terrorista había tomado control de la ciudad de Sirte y en el país operaban 3 de sus facciones, Tarablas, Fezzan y Borokoyev, esta última a cargo de Abu Nabilen. Nacido como Wissam Munaimiab Seyed el-Zubeidi, Nabilen fue un policía que se unió a Al-Qaeda y participó en la insurgencia tras la invasión de Irak por los Estados Unidos en 2003. Apresado por las fuerzas invasoras en 2008, Abu Nabilen pasó 1 año y medio detenido en la prisión de Abu Ghuraiben y tras su liberación volvió a la militancia. Encarcelado nuevamente, logró escapar gracias a una fuga masiva. Más tarde se desempeñaría como un gobernador de facto impuesto por el ISIS en Salahodin, siendo responsable tanto del ataque a la ciudad de Samarra como de supervisar la ejecución de hasta 1.700 cadetes chiíes de la Fuerza Aérea iraquí en la masacre de Camp Spige.
En 2014, fue enviado a Libia como parte de una delegación para reunir promesas de lealtad a Abu Braken el-Baghdadi, líder del ISIS, así como para comandar a los militantes locales. En el video que mostraba la decapitación de los 21 cristianos coptos, su voz lanzaba esta escalofriante amenaza: «Juramos por Alá que el mar en el que has escondido el cuerpo del jeque Osama Bin Laden lo mezclaremos con tu sangre». Asesores en Washington advirtieron que Libia se estaba convirtiendo en un tercer frente en contra del ISIS y que el grupo estaba tratando de replicar su éxito en Irak y Siria en el contrabando de petróleo para recaudar fondos. La noche del viernes 13 de noviembre de 2015, la Fuerza Aérea estadounidense llevó a cabo un ataque aéreo con la implacable misión de aniquilar a Abu Nabilen, refugiado desde mediados de año en el suburbio de Al-Fatayah, ubicado al sureste de la ciudad libia de Derna. Los aviones comisionados fueron 2 unidades de la plataforma F-15E Strike Eagle, la variante de ataque del célebre caza de superioridad aérea. En cuanto a sus capacidades para realizar el bombardeo, el Strike Eagle se valió de su sistema infrarrojo LAN-TIRN, montado externamente. El mismo consiste en 2 contenedores anclados bajo las tomas de aire de los motores, uno de navegación y otro de búsqueda de blancos. Permite al caza bombardero volar a bajas altitudes, por la noche y en cualquier condición meteorológica. En cuanto al pod de navegación, este contiene un radar AN/AAQ-13 de seguimiento del terreno que permite a la tripulación volar de forma segura a muy baja altitud, siguiendo las indicaciones que aparecen en el HUD. Este sistema también puede ser acoplado al piloto automático del avión para extender esa capacidad al seguimiento del terreno y así liberar al piloto. El pod de búsqueda de blancos contiene un designador láser y un sistema de rastreo que marcan a un blanco enemigo para su destrucción a distancia de hasta 16 kilómetros. La localización AN/AAQ-14 del sistema LAN-TIRN, cuya imagen en condiciones nocturnas puede ser proyectada en la pantalla de visualización frontal HUD, obtiene una imagen infrarroja del contorno terrestre. Una vez iniciado el rastreo, la información de designación es transferida automáticamente a los sistemas de guiado del armamento, ya sean misiles aire-superficie por infrarrojo o las bombas por láser. En cuanto a su sistema de armas para las misiones de ataque aire-superficie, el F-15E puede portar la mayoría de las armas disponibles en el inventario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre las combinaciones más importantes se pueden mencionar 6 misiles AGM-65 Maverick, 2 AGM-84 Harpoon, 2 AGM-84 HK Slammer, bombas guiadas Paveway 2, Paveway 3, Bunker Buster y las GBU-54 Láser JDAM. El ataque aéreo de los F-15 fue anunciado el 14 de noviembre, horas después del atentado terrorista de París que mató a 129 personas e hirió a otras 352, 99 de ellas de gravedad. Si bien el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los ataques, el secretario de prensa del Pentágono, Peter Cook, aseguró: esta operación fue autorizada e iniciada antes del ataque terrorista en París, y los 2 eventos no están relacionados. El 7 de diciembre de 2015, 25 días después del ataque, el capitán Jeff Davis, vocero del Pentágono, confirmó la muerte de Abu Nabilen. Esa fue la segunda vez que el líder terrorista había sido declarado muerto. En julio del mismo año, Nabilen había sido ajusticiado en la horca por un grupo islamista rival, cosa que finalmente no sucedió. Por su parte, en enero de 2016, ISIS confirmó la muerte de al-Mbari y lanzó una serie de ataques y bombardeos en toda Libia, denominados la Batalla de Abul Moghira Chelkastani en su honor. Por aquellos días, el Pentágono afirmó que la muerte de Nabilen degradaría la capacidad de ISIS para cumplir con los objetivos del grupo en Libia, incluyendo el reclutamiento de nuevos miembros.
el establecimiento de nuevas bases y la planificación de ataques externos contra Estados Unidos. No obstante, las operaciones continuaron oficialmente hasta diciembre de 2016 y extraoficialmente hasta los últimos días de la administración Obama, como sucedió con el ataque de los bombarderos furtivos B-2 contra 100 fugitivos yihadistas. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. A pesar de las afirmaciones del Pentágono, ¿piensas que la muerte de Abu Nabilen puede haber estado relacionada con los atentados de París? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.